cachorro negro me lame el plato. Los dedos los corté porque lo doné. La doña solo habla con como que no ve. Oro miel, piel de globo sobre el lobo infiel. Los cordones que atan todo tienen tono piel. Bajo el portón, gajo de arroz, soñando con fajo de amor. Tajo el colchón, debajo el cartón, la carta de adiós. Quiero que Dios me interprete o que me preste la gloria. Mi Manhattan da pata que entre la lata. Yo hago más cartas de placa que rata. Hiriendo en Manhattan las placas. Cleopatra pasan dos gatas atrás de un dálmata. Piensa como opinar de un diván con bajo la plata. No soy un tanta que empala cagio oligarca con media jarra de nata y en zigzag le hago la diabla. Paso la cuadra mientras que la panza me arda porque sé que el hambre no duele, si el rico no sangra. Entro y salgo, voy flotando entre cabinas de smog y futuro blando. Leo la imagen, creo en mi santo, angelito de la crisis por mi barrio. Buenas, ¿qué están? ¿Cómo están? ¿Hace cuánto que no hacía esto, no? Hace bastante. Hoy trajo una temática bastante particular sobre educación. La educación que para mí, para mi gusto, es aquello que nos, sobre todo en el colegio, que nos inicia en la sociedad para nada, aprender a convivir en el conjunto con nuestros compañeros ciudadanos y demás. Y también es lo que nos permite la movilidad social ascendente, porque de hecho estudiar nos abre puertas hacia un montón de lados y nos permite que gente que quizás venimos de más abajo podamos aspirar a tener un futuro mejor del que quizás tuvieron nuestras familias. Para eso traje a el representante legal del Modelo Mármol, José ABD. Y nada, los espero en esta hermosa charla que vamos a tener. Estos ciclos. Disculpame, ¿tenés fuego? Desde el mundo responden al gran pueblo argentino. Y porque no hay otra posibilidad de encontrar lo que hemos perdido que en otros lugares que no son aquellos en donde extraviamos lo que extraviamos. José, ¿cómo estás? Acá estamos, gracias, muchas gracias Willy por la invitación. ¿Cómo te encuentra la semana? ¿Cómo te encuentra la rutina? La semana nos encuentra movidos, como todos los días en la educación. Las escuelas tienen eso de movernos y movernos todo el tiempo, así que nos encontramos ahí, movidos. Pero más que nada agradecido por este espacio, por este encuentro, por esta oportunidad y sobre todo por la posibilidad de hablar de un gran tema que en la Argentina se habla poco, lamentablemente, que es la educación y todos los temas referidos a la educación y que a veces necesitamos de grandes influencers para que instalen el tema de la educación como un tema de agenda o tema del día. Y vos que lo tomes dentro de tu programa al cual sigo, en el cual veo que todo tiene un hilo y esta es el noveno programa, pero todos tienen un hilo conductual y en todos esos hilos está la educación. A mí me alegra y por eso también tenía ganas de estar acá. Muchas gracias, José. José, para arrancar te quiero preguntar un poquito sobre tu función. ¿Qué es ser representante legal? ¿Qué es lo que haces día a día? ¿De qué se encarga tu tarea, más o menos? A ver, ser representante legal de un colegio está normado y sus funciones están escritas en un reglamento general de escuelas, en el cual cualquier persona que lo quiera poder leer, saber y estudiar lo puede hacer. Existe, hay una documentación que habla sobre el tema, pero fundamentalmente el rol de representante legal se lo da cada entidad propietaria en cada escuela y en cada una de esas singularidades. A ver, cada escuela es un mundo y de ese mundo sus dueños, su entidad propietaria, queriendo o sin querer, termina definiendo qué función quiere tener para ese representante legal. En mi caso yo me considero una persona a la cual me gusta estar todos los días, me gusta estar cerca de lo que sucede en el colegio todos los días. Soy un afortunado de haber podido
junto a mi padre, haber podido armar nuestro equipo directivo, en el cual tengo la función de coordinarlo, de coordinar a ese equipo directivo, y en el cual soy un poco el guardián del proyecto educativo institucional del colegio, en el cual me ponen una tarea tan difícil como liderar un poco la institución desde ese lugar y tratar de, en el cotidiano, llevar ideas y demás para que los directores las puedan cooptar y de ese lugar bajar a los alumnos y poder intercambiar y generar futuros aprendizajes significativos, que en definitiva es la función de una escuela, ¿no? José, me interesa saber sobre este tema. ¿Qué representa un colegio privado? ¿Cuáles son los objetivos? Entiendo que en este último tiempo cada vez más personas acceden a los colegios privados. Yo me acuerdo de mi época de más chico, no era tan común que de cada 10 chicos capaz 5 o menos incluso iban a colegios privados, y hoy es mucho más común. ¿Qué representa eso? ¿Qué representa un colegio privado? ¿Y cómo convive un poco la educación del proyecto institucional y también de que de cierta forma quien pone un colegio privado también tiene que vivir de algo y tiene que ser ritual, quiera o no uno, ¿no? Sí, está bien. Si yo te pregunto en qué año egresaste, vos vas a decir 15 años antes que yo, que egresé en el 94. ¿En qué año egresaste? 2013. 2013, ¿te das cuenta? Ya, eso ya me hace sentir un poco grande en la sala. La educación privada sufrió grandes movimientos ascendentes a nivel matrícula desde su creación hasta el día de hoy. Eso generó que en algún punto acceder a la educación privada sea mucho más o dentro de lo posible hoy que lo que era hace 30, 40 años. Eso también generó mucha mayor expansión de los colegios, donde antes había 5, hoy hay 10, me refiero, si en la década del 50 había 3, 4 colegios, de los cuales seguramente 2 de esos 3 eran colegios católicos, hoy tenés 2 colegios católicos, 3 colegios católicos para un número en general, 3 colegios laicos privados. La educación privada fue obteniendo lugar en Argentina, sobre todo a diferencia de América Latina, muy importante, en el cual su matrícula es importante. Vos pensás que hoy en la Argentina contás con aproximadamente 3 millones de alumnos que estudian en una escuela privada. Por supuesto la escuela estatal es más grande, por supuesto la escuela estatal tiene todo el recorrido, pero la escuela privada ha generado a través del tiempo mucha más legitimidad y mucho más crecimiento. Escuelas privadas en las cuales vos tenés de las escuelas de un 100% de subvención, en el cual es más accesible y atiende necesidades de una población a lo mejor con menos ingresos, hasta escuelas bilingües muy caras y en la cual accede menos parte de la población, pero no deja de ser parte del sistema de educación privada de Argentina de hoy. Y en este caso, y te pregunto específicamente por el modelo, un colegio al cual conozco porque mi hermana se egresó ahí, básicamente. Entonces me vas a retar un poquito con unas cosas que no le gustaron a tu hermana. No, al contrario, ella tiene un buen recuerdo de ahí del colegio. Y ¿cómo esto que decís vos, hay mucha oferta en el colegio privado? ¿Desde dónde uno seduce a los padres para que vengan a la institución, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que tiene el modelo Mármol para que los hijos accedan ahí? Bien, lejos estoy de querer hacer solamente una propaganda, una publicidad de lo que es mi colegio, en el cual amo profundamente, en el cual yo fui alumno, egresé en el año 94. Mi vida la pasé adentro del colegio, si nos ponemos a pensar, desde los 13 años hasta el día de hoy nunca dejé de ir. Es muy fuerte, es una sensación y una emoción muy grande, en el cual te genera trabajar en el lugar en el cual te formaste, en el cual tenés intercambio con docentes que te formaron a vos y hoy los ves desde otro lugar. Es muy fuerte de todos esos lugares. O sea que yo voy a hablar un poco, en forma poco objetiva, del amor que tengo del colegio, pero sí creo que es importante rescatar que la educación en Argentina es pública y dentro de ese lugar vos tenés 2 sistemas, privado y estatal. Dentro del sistema privado, dentro de esa gestión privada, Modelo Mármol es uno de los tantos colegios en los cuales marca un proyecto educativo institucional en el cual trata de
identificarse con ese proyecto educativo institucional que tiene. Desde ese lugar lo hace diferente, pero tan diferente como otro colegio en el cual, si estaría su representante legal sentado acá, hablaría con el mismo amor que yo puedo hablar de Modelo Mármol. ¿Qué intentamos hacer en Modelo Mármol? Lo que intentamos que nos diferencie, primero es tratar de ser lo más nosotros posible, o sea, intentamos ser nosotros dentro de lo que es la organización del colegio. Cuando digo nosotros me refiero que el colegio, entre lo que la entidad propietaria es y lo que el proyecto educativo institucional es, se termina transformando en el todos los días, no haya tantas diferencias. Digo, si nosotros somos de una manera particular, nuestro proyecto educativo institucional tiene que ser de la misma manera. Digo, si nosotros estamos presentes y amamos lo que hacemos, soñamos con transmitir eso en todos los días, porque estamos todos los días de las 7:30 de la mañana hasta altas horas pensando, soñando, y en algún punto vivimos por y para el colegio. Ahora, más allá de todo eso, la verdadera sangre, el verdadero motor, el verdadero empuje de parte del colegio te lo dan las personas que lo integran. Y ahí está un poco nuestro principal objetivo: transmitirle esto a nuestro equipo directivo, en el cual yo estoy muy agradecido por el profesionalismo, pero fundamentalmente por la actitud y la aptitud que tienen para enfrentar todos los días hoy en un ámbito escolar, de la forma y de la manera que lo hacen, poniendo el cuerpo todos los días de la forma y la manera que lo hacen, y esa forma lo mismo que generan con sus docentes, digo, con el contacto diario que ellos tienen con sus docentes, y esos docentes lo transmiten y lo llevan al aula. Me interesa esto que decís, José. ¿Cómo es el acompañamiento que tienen con el alumno desde sus niveles iniciales? ¿Cuál es el proyecto de educación que tienen? ¿Y cómo lo acompañan para que lo lleve a cabo? Entiendo que para mí hay algo que sigue pasando. Es muy difícil a un nene hasta desde ya los 6, 10, ni hablar un adolescente, llevar al colegio cognitivamente con algo, relacionarlo con algo positivo, ¿no? Uno al colegio le da, más bien, aunque esté en su grupo de amigos y todo, le da pereza ir, lo toma como una responsabilidad, no sigue teniendo una connotación positiva. Después cuando uno crece quizás le da otro valor. Sí. Pero ¿cómo es lo que tienen ustedes? ¿Cuál es el logro que tienen ustedes para decir, bueno, que al chico tenga ganas de venir al colegio? Primero, tenemos que entender que una organización educativa es la única organización, la única institución en la cual vos tenés personas adentro de un mismo horario, en un mismo lugar y en un mismo espacio, personas que tienen 2 años, maternal, alumnos de maternal, hasta adultos, profesores, docentes o entidad propietaria de 73 años. Todo eso convive dentro de una organización. Dentro de esa organización en la cual, por eso creo que la hace tan compleja y es un sistema tan complejo como ser parte activa de la organización escolar, dentro de ese lugar tenés diferentes intereses porque la propiedad de esos actores institucionales te marcan intereses distintos. Entonces, ¿cómo lográs que un chico de 2 años hasta un chico de 18 años quiera venir al colegio? Con diferentes tipos de estrategias según el nivel educativo. Pero fundamentalmente, ahí creo que está la cuestión, es humanizando la educación. De eso se trata. Lo más importante es tratar de que el alumno se dé cuenta todo el tiempo de que tiene nombre y apellido, que es una persona, que es una identidad, y que para nosotros no es un número, y que es el lugar cada docente, cada preceptor, cada seño, cada directora, hasta el propio dueño sabe quién es, qué le pasó y qué le puede llegar a pasar mañana. Creo que partiendo desde ese lugar se forma y se empieza a conformar el modelo educativo que nosotros queremos. Si nosotros tenemos claro que la persona que estamos teniendo ese intercambio y ese lugar interpreta esto que acabamos de decir y se empieza a sentir persona, todo lo demás se empieza a fluir dentro de un sistema, como dije antes, complejo, que es la educación y que es una escuela en particular. Ahora,
hacer convivir un chico de 2 años, por más que esté obviamente separado por diferentes espacios, pero está dentro del mismo lugar, con otros alumnos que tienen 18 y demás, es el arte y la empatía que genera ese docente con ese chico y ese director con esa familia para que quiera venir todos los días. Para mí no existe algo más gratificante y algo más importante, y no hay nada que me haga sentir más feliz que una familia cuando viene y te dice: mi hijo tenía ganas de venir al colegio. Eso es haber empezado a lograr el resultado que nosotros buscamos y el objetivo final. Porque un chico que está feliz en ese lugar y en ese momento, existen grandes posibilidades que pueda aprender y que pueda adquirir, bueno, nuestro objetivo, ¿no? Que pueda adquirir saberes socialmente fundamentales para lo que viene después. Pero si no es feliz dentro de ese ámbito, si no es feliz dentro de lo que es la escuela, es muy difícil que pueda aprender. ¿Qué necesitamos? Un docente que logre ese arte y que logre esa conexión y que logre esa magia, porque la educación sigue siendo un acto de magia y un acto fundamental, que es el vínculo entre docente y alumno como primera idea fuerza, ¿no? Y me gusta cómo lograr que el docente también lleve esos valores que impregna cada colegio y lo pueda transmitir a los alumnos. Un poco siento que el docente en este sentido es como que se tiene que poner la camiseta del colegio en el buen sentido, ¿no? De representar eso. ¿Y cuál es la búsqueda de esto, de ese sentido de pertenencia, que a su vez sea lúdico para chicos más chicos, porque que tengan ganas de venir, pero que eduque? ¿Y dónde entra la educación ahí? ¿Dónde entra el contenido duro, que es lo que...? Porque también todo nos pasa, ¿no? Yo me siento que sí, tengo una re gana de ir al colegio, pero la verdad no quiero estudiar. Y no quiero. Y bueno, no hice la tarea, pero sí, tengo ganas de ver a mis amiguitos. ¿Dónde entra ese punto, no? Bueno, la escuela empieza con un lugar vincular, que es el que vos acabas de decir, quiero ver a mis amigos. Empieza con un lugar vincular que quiero ver a mis años. Digo, para un chico entre los 3 y los 18 años, ese vínculo con el profesor, ese vínculo con la persona adulta, ese vínculo asimétrico entre profesor-alumno es fundamental y es importante, porque no deja de ser un espacio de ejemplo y justamente de generar esa admiración por el adulto mayor en el cual tiene enfrente. Ahora bien, por supuesto, a la margen de lo vincular y demás, hay otro tipo de cuestiones que hay que atender, que tienen que ver con la necesidad que nosotros tenemos de que ese alumno aprenda, de que ese alumno se desarrolle, de que ese alumno vaya creciendo como persona, de que se vaya generando esas habilidades blandas que hoy se necesitan para la salida laboral en este contexto tan cambiante, tan volátil y demás. Y ahí necesitamos que aprenda y que conectarlo fundamentalmente con ese espacio de enseñanza y aprendizaje. Digo, nuestra función, una de nuestras funciones principales es que el alumno se vaya, en este caso del Colegio Modelo Mármol, con ciertas competencias blandas y habilidades sociales y esté preparado para el mundo que viene. Ahora, si me preguntás cuál es el mundo que viene, nos podemos empezar a sentar y empezar a investigar. Hay muchos técnicos en educación extremadamente preparados en la Argentina, en los cuales yo les agradezco porque uno se nutre todos los días de ellos, en los cuales te hablan justamente de la dificultad de generar uno como líder institucional de una visión a futuro dentro de un mundo que no sabemos cómo va a ser de acá a 10, 15 años. Me pasa esto que decís y lo tomo en relación con... yo, tengo ese bichito de periodista a veces que lo tengo ahí prendido, donde siempre cuando miro alguna noticia o algo, siempre miro alguna cosa lateral, ¿no? Y el otro día estaba viendo en TikTok, me apareció una noticia donde un video que una persona se le tira arriba de un auto insultándolo y el auto sigue andando, la persona arriba del auto y el otro andando, y la descripción de la noticia cuenta algo, que ahora te voy a decir lo que cuenta. En los comentarios, yo empecé a leer los comentarios y estoy diciendo,
¿Y qué querés? Si se le tira arriba, ¿no querés que siga andando con el auto? ¿No querés? Estaba todo insulto. La descripción de la noticia decía que esa persona había chocado a un nene y a una madre y se iba a la fuga. Y una de las personas que estaba arriba del auto se tiró arriba del auto para que esa persona no se escape. Y eso me lleva a mí a la conclusión claro, es imposible poder afrontar un debate público cuando no se lee. Y estamos hablando de personas que en su gran mayoría son mayores de edad y no tienen comprensión de texto o no les interesa leer. Hoy la visión va todo por el escroleo, por el video, por la vista, que perdemos la lectura. Es un desafío para quienes integran la educación de querer leer, que los chicos lean, ¿no? No, tu descripción es muy interesante porque ahí te lleva a varios temas en el cual está enganchado el tema de la violencia, está enganchado el tema de empatía y de ponerse el lugar del otro, pero el desafío institucional, mira, sin ir más lejos, la educación no se caracteriza por ser una organización en la cual le sobren datos. Digo, nosotros como sistema educativo no nos sobran datos en los cuales podamos usarlos y tomarlos como indicadores para poder gestionar. Pero uno de los datos que empezaron a surgir ya desde hace un tiempo a esta parte están relacionados con los famosos temas de las pruebas a aprender. Dentro de las últimas pruebas a aprender registraron datos extremadamente esclarecedores de un diagnóstico escolar en el cual llamó la atención de la ciudadanía y del país durante, lamentablemente, una semana. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque a mí me encantaría, dentro de lo que me dedico y demás, que los temas se instalen y duren, porque no hay nada más importante y nada más fundamental para un país hoy, en la sociedad del conocimiento, que hablar de educación. Pero el tema de la educación cuesta que se instale como agenda, cuesta que se instale como tema. Vos fijate que sin ir más lejos, los debates presidenciales a nivel argentino, pero también a nivel mundial, el tema educativo ocupa un muy poco espacio, lamentablemente. Entonces es fundamental que nosotros nos dedicamos a este tema y nos apasiona tanto este tema, instalar el tema de la educación. Por eso te decía al principio del programa que soy un agradecido de que podamos charlar de uno de los temas que me apasionan, como la educación. Tengo otros temas que me apasionan, como el pádel, como el fútbol, me gusta hablar de política, pero, a ver, me gusta hablar de filosofía, me gusta hablar de sociología, pero fundamentalmente me gusta hablar de educación, amo hablar de este tema. Es importante instalar, y los datos que arrojan las pruebas a aprender, hay dos que fueron tapa de los diarios, y como bien dijiste vos y hiciste la relación entre periodismo, educación y demás, vamos a seguir con esa temática. La tapa de los diarios fue, o la tapa de los programas, o el tema de los programas durante una semana fue pruebas a aprender en secundaria de los chicos, menos del 15% de los chicos puede resolver un tema de matemática. Y en lo que fue a nivel primaria, los alumnos de tercer grado o hasta tercer grado, menos del 50% de los alumnos no comprende textos. Esta etapa de los diarios a vos te genera inmediatamente una sensación en la cual decís, ¿para qué trabajo lo que trabajo todos los días? Y es una frustración permanente. Ahora, esos datos que surgen de esas pruebas a aprender y demás, ¿reflejan la realidad? Bueno, yo creo que en algún punto son los datos que tenemos y en algún punto empiezan a reflejar la realidad. Pero conmigo no vamos a contar con una idea de un mar de lágrimas o un mar de frustraciones y quedarnos en ese mar de frustraciones. Yo soy un convencido que hay un montón de cosas por hacer, que se pueden hacer y podemos volver a hacer lo que fuimos a nivel educativo. ¿Crees que también esto ayudaría a bajar un poquito los textos a tierra? A mí particularmente me pasa al revés, ¿no? A mí me pasa que cuando, no sé, si yo tengo que leer a un autor, no me gusta leer un autor que hable del autor. Por ejemplo, Marx, para la facultad, yo leía un autor que habló de Marx, pero yo fui a leer el Marx entero, porque a mí me gusta. Está bien, me pegó un embole bárbaro leyéndolo. No. Pero... un lindo autor te fuiste a buscar para interpelar ahí. El contenido hermoso, pero su forma de escribir... El capital. Su forma de escribir es bastante tediosa. Pero yo eso lo veo en la facultad, quizás, de que hay muchos de autores que bajan a tierra, grandes pensadores, lo que sea, a un pensamiento más moderno. Hasta donde yo fui al colegio y hasta donde vi,
no se le da tanta bola de bajar un poquito más a tierra los conceptos en lo que es el entrar, que un tema no sea aburrido, ¿no? Porque Bueno, yo veo... Pero tenemos buenas experiencias con respecto a eso, porque es excelente lo que vos decís. Te empezás a interpelar y a empezar a preguntar y decís, pará, tenemos grandes cosas que leer, pero nos queda muy lejos porque en nuestra realidad o en esta realidad educativa se nos hace muy difícil de leer. Bueno, hay gente que probó desde ese lugar y lo ha logrado con mucho éxito, sin ir más lejos. Mario Pergolini con un profesor de historia que en este momento, por supuesto, no me voy a acordar, generaron con Felipe Piña. Con Felipe Piña generaron un programa de televisión, el cual fue el más visto de la Argentina, en un canal de aire, si mal no recuerdo, en Canal 13. En Canal 13 algo habrán hecho, sí. Algo habrán hecho, en el cual acercó absolutamente a todos los profesionales de educación y a los chicos a la historia. Yo rendí historia gracias a algo habrán hecho, porque me pasaba eso. Yo no sabía que la historia me encantaba tanto hasta que vi algo habrán hecho. Que yo me la llevé en tercer año, sería, lo que era noveno, cuando iba al colegio, o capaz ya era tercero, no me acuerdo. Y claro, eran los libros, era, ¡ay Dios, qué aburrido! Y cuando me miro el contexto que yo tenía que ver, lo fui a buscar a YouTube y me acuerdo, justo traje este tema con algo habrán hecho, que era hasta el radicalismo, que eran los programas. Y era hermoso, digo, che, mirá qué lindo. Y sí, pasa que pasa un poco eso, no hay... Pero ahí tenemos que jugar con algo. Vamos al aula, tenemos un televisor, ya en la gran mayoría de los colegios privados tenemos esa posibilidad, no solamente en Modelo Mármol, gracias a Dios Modelo Mármol está, vas a un televisor, pones el capítulo, tenés alumnos de cuarto, quinto año, ahora que estamos en fechas patrias y demás, ponemos un capítulo de algo habrán hecho que refiera a ese momento y en esa época. Y después usamos algún texto para bajarlo. Ahí el chico se enganchó, el chico aprendió, el chico se sorprendió y se fue con algo que es fundamental. Quiero seguir aprendiendo. Y ahí estamos. Entonces ahí nos sirvió el acercar, gracias a, en este caso, una gran producción que de algo habrán hecho, se realizó, de bajar a la historia a algo que es fundamental. Yo necesito que el chico aprenda. Y el chico aprendió. ¿Gracias a qué? Gracias a bajar un texto, ayudado por aquel soporte técnico que era ese televisor y demás, y nos sirvió y aprendió, y el chico se sorprendió y ahí está, y se enganchó. Me sirve esto que decís para llevar algo... ¿Cómo fue el proceso y cómo sigue siendo el proceso? Más adelante te voy a hablar sobre ChatGPT y demás, pero ahora lo que me interesa, ¿cómo fue el proceso de la digitalización y el internet para los colegios? Yo recuerdo, el último recuerdo que tengo es que no te dejaban googlear algún concepto que quizás te mandaban a la biblioteca a buscarlo y después yo ahí hacía un poco de trampa porque iba a googlearlo y el concepto era el mismo que estaba en el libro, no era muy distinto y tardaba menos tiempo. ¿Cómo el colegio se acopla a esta tecnología? Que en definitiva es esto que estamos hablando, ¿no? Que el chico no se tenga que ir a la biblioteca, a clavarse toda la tarde a buscar un concepto que lo puede googlear y lo puede aprender también. Lo que pasa es que hoy tenemos claro, hoy la biblioteca está acá. Mira, yo te voy a contar algo. Mi tesis en el año... Tenemos varios temas en común, vos y yo, al parte del pádel. Uno de los grandes temas en común que tenemos es que vos estudiaste periodismo o empezaste a estudiar periodismo. Y yo, mi primera carrera en la Universidad de Buenos Aires fue Ciencia de la Comunicación. Allá por el año... Bueno, en el 95 hice el CBC y después hice... En la UBA hice un par de años. En eso, o en ese momento... Imagínate que todo esto no existía, había que ir a las bibliotecas y demás. Para mí una experiencia que se la recomiendo a cualquier alumno, a cualquier persona, a cualquier sobrino que me esté mirando, incluido a mis dos hijas, que seguro me están mirando, en el cual tienen que vivir por esa experiencia. ¿Por qué? Porque el comienzo de la investigación nace de tener ese momento con uno mismo, de decir y sentarse y decir, acá está el libro y empezamos a investigar. Ahora, hoy tenemos otra forma de investigar. Y esta, a todos los oyentes, sigue siendo una porque cualquier chico pregunta algo ahí, más allá del chat GPT y demás, y puede tener una cercanía a la respuesta. Ahora bien, tiene la cercanía a la respuesta de un dato y demás. Interpretar el dato, analizar el dato, ver qué hago con ese dato, ahí está donde nosotros tenemos que estar como educadores. En algún punto surgió uno de los debates
Yo estoy contento porque en estos últimos 2 meses se empezaron a instalar temas, como te decía, a nivel agenda educativa, a nivel nacional. Uno de los temas fue los que charlamos antes del tema de matemática y de lengua, tema doloroso, pero no por eso menos real. Pero después se empezaron a instalar temas gracias a una discusión que no voy a poner en tela de juicio si tiene razón o no tiene razón y demás, que fue una afirmación que hizo Mario Pergolini sobre el tema que los docentes van a ser reemplazados por la educación artificial en un par de años. Tengo mi opinión formada y tiene que ver con que es imposible que eso ocurra porque el lugar que el docente va a ocupar es irreemplazable. No del lugar del dato como era hace 60 años. Hace 60 años la única persona que tenía el saber, la única persona que tenía ese lugar de conocimiento delante de la sociedad, ni que hablar dentro de un ámbito escolar, era el docente. Hoy ese docente es reconocido por su función, es reconocido por sus alumnos, es reconocido por una comunidad educativa por otro tipo de habilidades, en el cual tiene que ver con lo que hablábamos antes, es de enganchar al chico, enganchar al alumno, para que se interese en preguntarse cosas si es necesario por el teléfono. Y sí, y también sobre todo en esa edad, ¿no? Yo pienso en la edad del colegio, donde uno casi que no tiene contacto con la vida real, en la mayoría de los casos, ¿no? Obvio, cada familia es un mundo y demás, pero a lo que es el contexto, uno no tiene tanto contacto con el mundo real, las preocupaciones, el llegar a fin de mes, no llegar a fin de mes, que eso va más para los adultos, y es difícil desde ese lado encontrar un atractivo que no sea esto, jugar a la Play, ver TikTok, mirar mi streamer favorito. Desde el conocimiento, a mí también me pasa que esto de que la inteligencia artificial puede reemplazar al profesor, yo lo pensé en un momento y digo, no, porque un docente debería formar no solo en tema de datos, sino como decimos, culturalmente, bajar su experiencia de vida hacia los conocimientos, que es creo que es lo más importante, ¿no? Porque siento que estamos en una época donde, más allá de la época de las fake news y demás, siento que estamos en una época donde cualquier persona que habla un poco correcto, diciendo 2 o 3 datos, parece un genio. Nos comimos la curva. Claro, y en realidad no. Necesitamos un poquito más de alguien que nos baje los conceptos a tierra. Te voy a contar algo que me pasó recién y algunos amigos que están ahí en el chat o que están siguiendo el programa y conocen a mis hijas y saben de lo que les hablo. Estaba viviendo para acá y mi hija más chica, 6 años, me pregunta, Catalina, papá, no estaba vestido de ropa de pádel, ahora que generalmente me voy a jugar al pádel, vos entendés perfectamente lo que estoy hablando, me ve vestido así, me dice, papá, ¿dónde vas? Y le conté, vengo acá a una entrevista, me dice, ¿te van a preguntar qué cosa? Y le conté, me van a preguntar de qué vamos a hablar. Traté de transmitirle mi pasión por lo que hago. Entonces me dice algo que fue fabuloso, porque son todos los disparadores y las cosas que uno aprende todos los días. Me dice, pero vos vas a responder cosas de educación si vos no sos un sábelo-todo. Tiene razón. Ahora, yo vengo acá a contar mis experiencias, las cosas que me gustan y demás, pero una nena, en este caso mi hija, 6 años me dijo, pero papá, a vos te van a preguntar cosas, pero vos no sos un sábelo-todo. Antes, hace 60 años, más también y demás, menos también, un docente era un sábelo-todo. Y ese era el lugar que ocupaba dentro de. Hoy para mí ocupa un rol tan o más importante que en ese momento. Porque a lo mejor el sábelo-todo, para algunos, va a estar en esa respuesta que el chat GPT le va a dar y demás. Pero ese abrazo, esa contención, ese hola, ¿cómo estás? Esa parte emocional, esa parte de saber qué te pasa y cómo te pasa, y esa búsqueda de la curiosidad permanente, no te lo va a dar este aparato, te lo va a dar ese docente sentado en una escuela, sentado en un lugar determinado, en el cual seguramente te va a interpelar, si es que logramos este objetivo, con el chat GPT, y de eso se trata. A mí me encantó, digo, yo vi el último programa que hiciste vos con una profesional que hablaba sobre el tema y demás, y me pareció totalmente un puente hacia la realidad. ¿En qué sentido? El chat GPT te va a responder en menos de 10 segundos la pregunta que vos querés saber
de eso no tengo ninguna duda, y a medida que vaya pasando el tiempo, te lo va a responder con menor grado de error, no tengo ninguna duda. Ahora, hay cuestiones que del maestro hace hoy todos los días, y que el maestro hoy genera en todos los días, que ningún chat, ninguna tecnología, ninguna de eso se lo va a poder adueñar. Y eso te lo llevo a algo que me interesa tocar. Estamos en una época donde hará 10, 12 años se le puso nombre, que es el bullying, que pasa mucho en los colegios. Siempre existió, ¿no? Es algo que existió toda la vida, pero se le puso nombre hará 10, 12 años. ¿Cuál es la información y cómo se lo prepara el docente y a los directivos ante esos casos que muchas veces chicos no quieren, les da vergüenza contarlo, no quieren decir que lo bulinean, que lo acosan? Los maestros a veces tienen que tener como 20 ojos para percibir situaciones que se nos escapan a nosotros en los ojos. Sí. ¿Cómo es la política que tienen ustedes en ese sentido con el tema del bullying y demás, que inevitablemente pasa en todos lados, ¿no? Mirá, yo soy un convencido que, más allá de los diagnósticos que te di antes con respecto a la educación, y en este momento en el cual estamos en crisis y te la tenemos que asumir, te hablaba de lengua y te hablaba de matemática, la educación, estoy convencido que va a salir adelante y que vamos a generar políticas positivas de acá a un futuro, necesita de actores institucionales que se involucren. Y cuando digo actores institucionales que se involucren, es desde arriba hacia abajo. Ahora bien, de la misma forma que tenemos temas macro y de agenda educativa como los que venimos charlando, también hay temas de micropolítica educativa, en el cual para mí todos los días es mucho más importante, como por ejemplo el tema del bullying. Entonces, a ver, si uno va a la definición del tema del bullying y demás, se encuentra con cuestiones que tienen que ver con ausencia de un adulto mayor ante la relación de dos menores, en el cual obviamente se puede percibir o no cuestiones de violencia, acoso y demás. Si un adulto mayor está involucrado y se involucra de la forma que nosotros venimos charlando hasta ahora en el programa y demás, podemos empezar a trabajar en la prevención de ese vínculo. Ahora, para hacer vínculos más sanos, menos tóxicos, y fundamentalmente empezar a construir entre todos que circule las relaciones desde otro lugar. Si vos me preguntás, ¿esto ocurre en un colegio privado? Ocurre porque lamentablemente está dentro de la dinámica institucional, y es nuestro deber como profesionales seguir combatiendo ese tipo de cuestiones. Pero para eso es fundamental, y para mí es clave, no invisibilizar ningún tema de este tipo. Hemos cometido errores de este tipo como educadores y demás, por supuesto. No estoy indemne de decir en Modelo Mármol o en Parque Barón han ocurrido, porque sería mentir y no estoy acá para hacerlo. Sí estoy para asumir la responsabilidad de decir, bueno, ¿qué podemos hacer para que esto no ocurra? O cómo nos podemos involucrar para poder mejorar en este tema. ¿Desde qué lugar? Primero, actitudinal. Nosotros necesitamos gente adulta, docentes, en el cual yo le agradezco porque, para el docente siempre es más fácil mirar para el costado. Yo tengo cuestiones de este tipo, o alertas que me suenan o que no suenan a nosotros como equipo directivo. Me refiero a cada una de las directoras que están en el cuerpo a cuerpo y en el día a día con sus docentes y en el día a día con sus alumnos, en el cual no invisibilizan el problema. Eso para mí es fundamental. Ahora que hay cuestiones que se pasan y que se nos pasan, sí. Ahí que necesitamos la presencia de un adulto mayor, familia generalmente, en el cual te alerta de la situación para poder actuar. ¿Actuamos siempre de la forma correcta? No. Lamentablemente no, pero sí nosotros contamos con un equipo de orientación escolar en el cual nos da una mano gigante, en el cual gracias a Dios tenemos la posibilidad de tener un equipo de orientación escolar en cada uno de los niveles, en el cual nos apoya y nos ayuda para tratar de combatir este tipo de cuestiones.
Y necesitamos fundamentalmente de seguir trabajando en el tema, como capacitándonos a nuestros docentes profesionales en el tema, capacitándonos nosotros también, fundamental, y darnos cuenta que es una batalla que no va a tener fin, porque es parte de una dinámica en la cual tenemos que seguir combatiendo y tenemos una batalla que tenemos que ganar. Y es un clima de época también. Para mí, yo sumo que es un clima de época de pura violencia que se está viviendo, que obviamente se transmite a nenes más chicos. Entonces, es complejo de este lado. Ahora lo que... y esto va más entre las relaciones personales entre los nenes y demás. ¿Qué pasa cuando la violencia viene desde casa? ¿Qué pasa cuando la violencia viene... ya no desde el compañerito, sino desde casa? ¿Y eso requiere una capacitación mayor para ustedes? ¿O cómo afrontan ese tema? Porque son conversaciones sensibles, y ahí el colegio actúa como el lugar seguro. Yo siempre pienso que el colegio tendría que ser nuestro lugar seguro. Si no sentimos al colegio como el lugar seguro, hay algo que está fallando. Si un alumno se anima a hablar en el colegio, es porque lo siente como un lugar seguro. Esto me parece que es el primer indicador fundamental. Cuando digo un alumno, no me animo a decir un alumno de 2 años, por supuesto, por una cuestión obvia de palabra, pero sí a partir de los 4 años en adelante, si un alumno se anima a hablar, es porque está relacionado directamente con que siente que es su lugar seguro. Si el alumno habló y se animó a describir una violencia intrafamiliar, bueno, parte de nuestro objetivo de que sienta y se sienta protegido se cumple. A partir de ahí nosotros tenemos obviamente protocolos que bajan desde la provincia de Buenos Aires y demás, en el cual tenemos claros como profesionales de educación cómo tenemos que actuar, de qué forma tenemos que actuar. Obviamente están involucrados otros organismos y demás. Más allá de la cuestión formal y profesional con respecto a estos temas y a este tema en particular, que también tiene que ver con la época, que también tiene que ver con que es una época en la cual se incentiva más a que los chicos, gracias a Dios, lo puedan decir y lo puedan poner en palabras. Más allá de eso, nosotros lo que nos tenemos que preguntar, y lo hacemos permanentemente, es como escuela qué podemos hacer para acompañar, para ayudar, para estar cerca de esa víctima de una cuestión de violencia y de una víctima de que se siente violentada en un momento determinado de su vida. Todo parte de en algún punto de jugársela. Digo, nosotros en Modelo Mármol contamos con profesionales que se la juegan permanentemente y que te vienen y te dicen, nos pasó esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Y ahí perdón que te interrumpa, José, y es muy interesante porque vuelvo a la pregunta que te volvía al principio, porque ustedes como institución tienen ese deber, esa obligación de hacerse cargo si tienen un problema familiar afuera, que una familia lastima al nene, lo que sea. Pero por otro lado, lo que te dije al principio, o sea, ponerle que el padre se enoje y no viene más al colegio. Y bueno, también es un colegio privado que necesita también de ese nene. Y me parece muy interesante esto, como decir, bueno, sí, yo la verdad que necesito que el aula llena porque es un colegio que necesita ese ingreso. Seguro. Pero también marcar un límite de con quién yo quiero trabajar. Bueno, es un tema muy interesante porque yo sin querer te eludí una de las preguntas originales que me hiciste y ahora me estoy dando cuenta que te eludí. A ver, yo soy de aquellos que creen, nosotros como familia somos aquellos que creemos que el proyecto educativo institucional tiene que estar en equilibrio con un proyecto económico que sustenta ese proyecto educativo institucional. Por supuesto, y es legítimo cada uno, cada persona, cada entidad propietaria que se pueda llegar a sentar en un micrófono o cada representante legal puede tener una visión sobre este tema diferente y es válida. Lo que sí estoy convencido que nadie va a escapar a algo que es fundamental a la hora de ser responsable de una escuela, es el amor y la pasión que sienten por su actividad cotidiana. Es imposible realizar esta tarea si no hay amor y no hay afecto y no hay idea de superación diaria cuando uno se dedica a este tema de la educación. Ahora, dentro de esa parte comercial, parte económica,
parte de administración de empresas que en algún punto existe dentro de una escuela, porque el debate escuela igual o barra o escuela empresa es un debate que por mucho tiempo tuvo mala prensa, porque decir una escuela ganan plata, en una escuela es una escuela en la cual genera espacios de rentabilidad y demás, era un tema tabú durante mucho tiempo. Hoy, gracias a Dios, se puede empezar a abrir este debate y darnos cuenta que ningún proyecto educativo institucional, por más brillante y magnífico que sea, a nivel aprendizaje, a nivel dimensión socioeducativa, a nivel dimensión administrativa y demás, puede estar sustentado sin una dimensión económica que lo sostenga de una eficacia y eficiencia de ese lugar. Ahora bien. Aparte, perdón que te interrumpa en esto, pero aparte, más allá de perderle el miedo al ganar dinero, es lo que uno tiene que vivir, básicamente. A nosotros en el circuito nos pasó que teníamos esa disyuntiva. Decimos, ¿nos sacamos o no nos sacamos plata? Y un amigo, Seba, nos dijo, pero saquen su sueldo. Dice, porque si ustedes ven el rédito económico y pueden ver que viven de esto, es más probable que tengan más ideas para que esto siga creciendo. Porque, Willy, lo que tenemos que romper es la idea de que es una cosa o la otra. Nosotros buscamos yo soy de los que creen que en todo en este tipo de cuestiones, y más en una empresa de servicio, porque lo que ustedes tienen es una empresa de servicio, en la cual le brindan un servicio a ese jugador de pádel, en el cual muchas veces he sido yo, en el cual generan ese vínculo entre jugador, en el caso de ustedes, jugador, circuito, en el cual yo lo sigo eligiendo y yo sigo siendo parte de. En ese espíritu de vínculo que tiene que seguir existiendo, tenemos que empezar a darnos cuenta que necesitamos una cosa y la otra. Y es compatible. Y eso es lo que tenemos que también empezar a bajar como idea y demás. ¿Por qué es compatible? Porque acá lo más importante es que nosotros contamos siempre con familias en las cuales yo creo en su inteligencia a la hora de elegir. Dicho en otras palabras, yo creo que esas familias a la hora de elegir el proyecto educativo institucional de Modelo Mármol, el proyecto educativo institucional de Parque Barón o cualquier otro proyecto educativo institucional, lo están haciendo emocional y racionalmente. Y partiendo de esa idea, por algo te están eligiendo. A partir de eso y de esa elección que esa familia, por múltiples variables, por múltiples causas, te están eligiendo, te están diciendo indirectamente y directamente, bueno, yo te estoy eligiendo a vos y vos a partir de ese momento necesitas, obviamente, ganar tu salario, ganar tu sueldo, ganar tu rentabilidad o lo que ustedes como socios y empresarios dispongan y formen de ese lugar. Lo que sí estoy convencido es algo, y esto, bueno, es un debate siempre interesante que se dan en un ámbito entre colegas y demás. Yo creo que es fundamental nunca perder de vista que lo más importante son los alumnos, son los docentes, son esas familias que te eligen a la hora de tener que tomar una decisión empresarial que tiene que ver con me llevo 5 o esos 5 los invierto y compro 20 computadoras o compro 20 televisores para las aulas o compro tal cosa. Es fundamental. Es un debate hermoso y también abre el juego a muchas otras cosas. Esto el tema del dinero, y me interesa saber cómo ves la educación. Estuvimos hablando un poquito, pero a nivel macro, hoy en día, siento que estamos en un clima de época. Vuelvo a lo que no se lee y que no se tiene conocimiento. Es fácil decir cualquier burrada, como te dije al principio, y que sea reconocida como tal, sin meterme en debates políticos, sin nada. Pero sí me interesa esto del clima de época. Yo leo cada cosa en las redes sociales que basta ni siquiera con leer un libro de historia. Basta con en algún momento haber leído un diario. O con haber escuchado a tu maestra de fondo mientras boludeabas. Desde algo tan básico que hoy es como que ser ignorante a veces parece que está de moda y está bien visto. Y yo creo que arranca desde esto que decís, no se le da lugar a la educación que se le tendría que dar. Ni en los debates presidenciales, ni a nivel macro. Yo no veo a gente debatiendo. Veo gente discutiendo el salario de los docentes, veo gente discutiendo si tienen que hacer paro o no. No veo gente diciendo, che, ¿qué le estamos enseñando a los hijos? Y eso es un debate que también te traigo acá para ver qué pasa con eso. Sí, está perfecto.
Yo te contaba antes que se instaló el tema entre dos temas eje que tiró Mario Pergolini la semana pasada, que también lo tiró uno de los empresarios más importantes que tiene el país, que es Roca, que tiene que ver con, por supuesto, lo llevaron a cada uno a su campo profesional y demás, pero datos concretos y reales. Necesito 3.000 puestos de trabajo y entrevisté 10.000 personas. A esas 10.000 personas, esto lo dijo Roca en un artículo de diario que salió la semana pasada, en la cual de las 10.000 personas no pude completar los 3.000 cargos que necesitaba para los puestos de trabajo porque les di un manual de instrucción y no le pudieron interpretar. Esto nos marca una alarma y algo que tenemos que empezar a trabajar urgentemente de acá a futuro. No hay duda, y es parte de nuestro desafío cotidiano como educadores, y es algo que nos tenemos que involucrar y hacer cargo de estos datos que acabo de decir. No hay colegios, según estos datos que te hablaba antes de las pruebas a aprender y demás, tanto públicos o privados, que estén exentos de esto. Ahora bien, ¿hay alumnos que estén exentos de esto? Sí los hay. ¿Por qué? Porque hay muchos alumnos que tienen la posibilidad y tienen un capital cultural que viene de sus familias y demás, que a lo mejor salen de esa estadística, y gracias a Dios que salen de esa estadística. Pero bueno, nuestro deber y nuestro desafío es que todos y todas puedan alcanzar un aprendizaje socialmente significativo. Para eso necesitamos que aprendan a comprender textos. Este es nuestro gran desafío. Y necesitamos que aprendan a resolver problemas de matemática, porque eso va a ser una piedra y una base fundamental para su inserción laboral. Ahora, al margen de eso, necesitamos alumnos en los cuales puedan tener competencias y habilidades sociales y blandas para el mundo que se viene. Visto desde otro lugar y demás. ¿Qué necesitamos? Alumnos que se sepan comunicar, alumnos que sepan trabajar en equipo, alumnos que se sepan expresar, alumnos que sepan hablar, leer, escribir. Bueno, es el desafío que se viene y va por ese lado. Y José, que para redondear te quiero hacer la última pregunta. Se pasó volando la hora. Viste, acá todos los invitados, cuando se abrieron los ojos, se les voló la hora. Pero eso porque es tu virtud y porque sos bueno en lo que haces. Si no, imposible de que se nos pase tan rápido y demás. ¿Qué te iba a decir? Cortito, la última pregunta. ¿Cómo acompañar a chicos que se están egresando de 17, 18 años a que elijan una carrera? Yo siento que es algo que está en el debe. Vos a los 18 años tenés que elegir de qué vas a vivir el resto de tu vida, y a veces no funciona así. Hoy estábamos hablando del ejemplo de que uno estudia 20.000 carreras hasta que se decide y encuentra su pasión. ¿Cuál es el acompañamiento y cuál es el mensaje que dejás para ese chico que está terminando el colegio y quiere seguir estudiando? Porque tiene claro que quiere seguir estudiando, pero no sabe qué y tiene miedo a decir, ¿y si esto no es lo mío? ¿Y si me equivoco? Y a la hora de elegir una carrera. Bueno, primero, si te equivocás, no importa. Yo me equivoqué varias veces y volví a empezar. Y también con las elecciones de mi carrera. Pero fundamentalmente que no te olvides que lo más importante en ese caso es conocerte a vos mismo y aprender a sentir lo que realmente querés ser, lo que realmente vas a elegir para tu futuro. Hoy hablábamos y yo ya te conozco y sé por dónde va la historia, pero sé por dónde van tus gustos y tu pasión y demás, y sé que parte de tus gustos va por el lado del periodismo. Entonces yo te digo, y le digo a mis alumnos, primero anímense a tener claro, empiecen a interpelar personalmente qué quieren ser, y a partir de ahí dar todo lo que tienen, absolutamente todo lo que tienen, por eso que en algún punto empezaron a soñar. ¿Por qué? Porque primero parte de esa elección de un lugar introspectivo. Es decir, yo quiero ser jugador de pádel profesional. Entonces, ¿qué tengo que darle a la vida? ¿Qué le tengo que dar a mi profesión para ser un jugador de pádel profesional? Le tengo que dar muchas horas de físico, le tengo que dar muchas horas de entrenamiento, tengo que ir a un buen profesor como Gasti, así que se los recomiendo. Tengo que ir a un psicólogo deportivo en el cual me ayude a solucionar problemas en un partido determinado y demás. En cualquier profesión es exactamente lo mismo. Tengo que ir a la universidad, diría mi hermano hoy a la mañana, en el cual estuvimos charlando un ratito sobre el tema educativo, sentarnos con el libro, sentarnos con la computadora
y aprender el famoso culo en silla, lo tenemos que hacer. En el caso de aquellas personas en el cual su sueño vaya por otro lugar. Y a partir de eso, jugarnos todo lo que tenemos para tratar de cumplir nuestros sueños. Ahora bien, nos podemos equivocar en el camino, podemos volver a empezar 1000 veces. Hay estadísticas que te marcan cuántos alumnos y cuántos estudiantes universitarios arrancan sus carreras y en el primer año o en el tercer año de su carrera cortan su carrera y empiezan con otra. Y personas que han sido altamente exitosas luego al finalizar. ¿Por qué? Porque han podido seguir sus instintos y se han podido dar cuenta a tiempo qué querían ser. Esa pregunta de qué quiero ser, yo sé que es muy difícil. Para un alumno de 17 años preguntarse qué quiero ser es dificilísimo. Ahora bien, es necesario. Pero por lo menos para arrancar es necesario. Porque después la vida misma te va a ir llevando a cuestiones que si no era por acá, puede ser por allá. Y está bien, escuchate y seguí ese camino y ese instinto que por algo te está marcando que no es por acá, es por allá. José, muchas gracias. Se nos voló el tiempo, la verdad. Muy agradecido por la entrevista, espero que te haya gustado. Y muchas gracias a la gente que estuvo escribiendo, que un montón la estuvo escribiendo. Agradecido a toda la gente que se conectó. Bueno, por mi parte, nos vemos mañana con Jugame. Y ciclos el mes que viene con algunas novedades. Muchísimas gracias. De la crisis por mi barrio, empresario, voy flotando entre cabinas de smog y futuro blando. Puedes elegir entre vivir el invierno o vivir el invierno. La diferencia está en cómo vos elijas pasarla. FM Welcome 105.9. Invierno.